I have a dream, that's all I need. Hola equipo de Calistenia en Casa. Estamos ya a la mitad de este cuarto y último mesociclo. Y tal como lo presenté en el video de teoría anterior, nos estamos abocando a poder comprender esos conceptos más propios de la calistenia propiamente dicho, haciendo siempre un análisis más general de lo que es esta hermosa disciplina que tanto amamos y desarrollamos día a día. Hoy vamos a ver cuáles son esas capacidades físicas que más se aboca a desarrollar la calistenia. Recordando un poco lo que estuvimos viendo en el mesociclo número 2, las capacidades físicas son 5, como ser la fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación y equilibrio. En la calistenia, tal como lo dijimos en el video anterior, nos abocamos a desarrollar estas 5 capacidades de manera uniforme. Pero ¿cuál es la capacidad que más nos abocamos a desarrollar? Esto no significa que solamente desarrollemos una capacidad o la otra. Por ejemplo, un maratonista desarrolla a lo largo de su entrenamiento la flexibilidad para hacer los pasos largos, la coordinación para poder hacer el braceo y no caerse. Pero la capacidad física que más estaría desarrollando es la resistencia, porque es la que justamente le va a permitir recorrer tantos kilómetros y kilómetros para hacer ese maratón. Lo mismo pasa con la calistenia. No es que desarrollamos solamente esta capacidad física, sino que desarrollamos las 5. Pero esta que voy a mencionar ahora es el pilar que más se desarrolla. Y esa capacidad física es la fuerza. Y así como la fuerza es una de las capacidades físicas, también tiene una subclasificación y se divide en 3 grandes grupos. Número 1, la fuerza resistencia, que se puede interpretar como la capacidad que tenemos de poder emplear esa fuerza en la mayor cantidad de tiempo posible, en el mayor intervalo de tiempo. Por ejemplo, si yo estoy saltando la cuerda, estoy haciendo una cierta fuerza con mis piernas para realizar ese salto, pero como lo estoy haciendo en un tiempo un poco más prolongado, entonces estoy ejecutando y desarrollando lo que es la fuerza resistencia. Segunda subclasificación, la fuerza explosiva. Así como dice su nombre, es justamente la capacidad que yo tengo de poder hacer fuerza de manera explosiva. Tiene que ver muchísimo con la capacidad de poder desarrollar potencia, que vendría a ser la fuerza en el menor tiempo posible. En este caso la fuerza explosiva se refiere a eso, a la capacidad que yo tengo de hacer fuerza, pero en un corto periodo de tiempo. A diferencia del anterior, que es en un tiempo prolongado. Por ejemplo, si yo quiero hacer un muscle up, estoy necesitando hacer fuerza, bastante fuerza, pero en un tiempo relativamente corto, que es simplemente lo que dure hacer el muscle up. Que si lo hago de manera explosiva, podría estar durando aproximadamente 3 a 5 segundos. Otro ejemplo, si yo quiero hacer una flexión con palmadas, pasa exactamente lo mismo. Necesito la fuerza necesaria, pero también necesito explosividad para poder separarme del piso y hacer la palmada. Y la tercera subclasificación es la fuerza máxima. Esto se entiende simplemente como la máxima fuerza que yo puedo hacer. Para subclasificar de esta manera no se está exigiendo ningún tiempo especial. Es decir, la teoría del entrenamiento no nos dice que se alcanza la fuerza máxima a periodos largos o a periodos cortos de tiempo. Esto, por ejemplo, lo vemos en un powerlifter, una persona que hace levantamientos olímpicos, por ejemplo, que su objetivo es levantar el mayor peso posible. No es que se le exige algún tiempo determinado, sino que simplemente adquiera eso, levantar la mayor carga posible en lo que se pueda. La fuerza máxima en la calistenia, por ejemplo, la desarrollamos cuando hacemos ejercicios lastrados. Por ejemplo, alguna dominada lastrada, o alguna flexión de brazo lastrada, o algún fondo lastrado. Por ejemplo, colgándonos con algún cinturón, poniéndonos algún chaleco lastrado o simplemente poniendo una mochila con peso detrás. Estamos entrenando de manera lastrada, tratando de desarrollar esa fuerza máxima. Notar que cuando hacemos eso no se nos exige que hagamos en un tiempo corto o en un tiempo largo, simplemente tratar de hacer esas repeticiones determinadas pero con un peso bastante grande. Ahora bien, ¿cuál de estos 3 tipos de fuerza más estamos desarrollando en la calistenia? Ninguna de ellas. Lo que hacemos en la calistenia es entrenar una fuerza en particular, que es la fuerza relativa. Se podría decir que se desprende de la fuerza máxima.
¿Y por qué se desprende de la fuerza máxima? Porque la fuerza relativa es la fuerza máxima que yo puedo hacer en relación al peso que yo tengo. La fuerza relativa se puede entender matemáticamente como la fuerza máxima que yo puedo hacer sobre la masa que yo tengo. Poniendo un ejemplo muy sencillo, si yo tengo a un atleta que pesa 80 kilos y puede mover en lastre 40 kilos respecto a otro que pesa solamente 60 kilos pero puede mover en lastre igual 40 kilos. Yo quisiera comparar ambos atletas a nivel de fuerza máxima, voy a encontrar que son exactamente iguales porque ambos atletas mueven 40 kilos. Pero si los quiero medir en relación a la fuerza relativa, voy a poder ver que uno pesando 80 kilos levanta 40, es decir, la mitad. En cuanto a otro pesando solamente 60 kilos, también está levantando 40, es decir, está levantando el 66% de su peso. Esto significa que este atleta tiene mayor fuerza relativa, porque la fuerza máxima que puede hacer es mayor relativa al peso que tiene. Y este sencillo ejemplo nos sirve para poder identificar qué es la fuerza relativa y una de las formas de poder determinarla. Pero ¿por qué es tan importante la fuerza relativa? Porque lo que nos está dando es un parámetro para poder medir que también nosotros controlamos nuestro propio peso. Por eso se habla en la fuerza máxima que yo puedo hacer en relación con el peso que yo manejo, porque lo que estamos queriendo representar con esto es el dominio que yo tengo sobre mi propio peso corporal. Mientras mayor dominio tengo sobre mi cuerpo, obviamente mi fuerza relativa va a ser mayor, ya sea porque estoy desarrollando fuerza, es decir, el numerador aumenta, o porque estoy disminuyendo ese porcentaje de grasa, por ejemplo, y así disminuyendo el peso, por lo que la masa estaría bajando. Tanto si la fuerza aumenta como si la masa pueda comenzar a disminuir, mi fuerza relativa es lo que va a estar aumentando. Y eso es la capacidad física que más estamos empleando en la calistenia. Esto es porque, así como lo explicamos en el video anterior, la calistenia trabaja siempre con el propio peso corporal. Por ende, lo que más estamos necesitando es tener mayor dominio sobre el propio cuerpo. Por eso, el parámetro que más nos importa es la fuerza relativa. Fuerza máxima que hacemos relativa a nuestro peso. Y acá surge una de las principales discrepancias que tenemos con el gimnasio, por ejemplo, en el cual, como trabajan con ejercicios de carga externa o con ejercicios aislados, lo que no suele hacer es emplear discos o mancuernas o poleas siempre externas al cuerpo. Por lo que es muy común que una persona pueda llegar a mover muchos kilos en ese mismo ejercicio desarrollando su fuerza máxima. Pero esa misma persona, por ejemplo, que en press de banca pueda llegar a levantar mucho peso, se nota que tiene esa buena fuerza máxima, pero si lo ponemos a hacer una flexión de brazo y esa persona no pueda llegar a hacer ni siquiera 10 flexiones, significa que la relación entre la fuerza que pueda hacer y su masa no es proporcional. Esto se ve, por ejemplo, a personas que tienen un alto porcentaje de graso o que les falta alguna otra capacidad para desarrollar esa fuerza máxima. Esta clase de personas tiene una buena fuerza máxima, puede mover mucho kilaje en ese ejercicio, pero al momento de hacer un ejercicio full body utilizando el propio peso corporal, vemos que su fuerza relativa es baja. Y esta es entonces la capacidad física que más estamos desarrollando y necesitando en la calistenia. Pero eso no significa que la calistenia no desarrolle las otras capacidades físicas. También las desarrollamos, como ser la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio. Y una más que se puede sumar es la agilidad, que representa la técnica propia de la disciplina. Sobre todo muy útil cuando queremos hacer esos trucos propios de la disciplina. Y esto no significa que las demás capacidades físicas no sean importantes, porque en este programa vimos con tantos y tantas rutinas de entrenamiento que sin duda la resistencia es muy importante, sobre todo cuando hacemos esos workouts que nos exigimos mucho a nivel cardiovascular. La flexibilidad también es súper importante, por algo elongamos luego de cada rutina de entrenamiento y también una rutina de stretching entre cada día de entrenamiento. La coordinación y el equilibrio también es súper importante para hacer los diferentes trucos o para hacer los diferentes ejercicios. Una sentadilla de una pierna, por ejemplo, hace falta no solamente la fuerza en el cuádriceps, sino también el equilibrio y la coordinación intra e intermuscular, tal como lo vimos en el mesociclo número 2.
Y con esto llegamos al final del video de hoy. En el siguiente video vamos a hablar de algo muy importante que es la agilidad. Así que no te lo pierdas y nos estamos viendo la semana que viene.